El lunes pasado estaba muy intensa su actividad allá en la Ciudad de México de Brando. Y dice, oye, pues si quieres pide unos minutos. Y vale, pues para la siguiente semana. Y hoy va a estar con nosotros en Charlando con los Lectores Brando Ávila, El infinito en un junco, este extraordinario libro de Irene Vallejo. En esta sección en donde él nos habla de El infinito en un junco, es un libro de Irene Vallejo, que Brando ha estado presentándolo, comentándolo, analizándolo, compartiendo esa lectura con nosotros. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los lectores. Buenas noches, Brando. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno, pues ya estuvo bueno de rebane, ¿no? Pues ya la semana pasada, ¿no? A ver, Sí. viene. La semana pasada pues no se pudo. Pues ya como estuviste mencionando tú, pues ya lo estamos terminando el libro, ya no falta mucho para terminar. Pero yo sigo encontrando cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, Oye, Brando, sigo. si te parece, hace un poquito o mueve un poquito para que no se te vea se te vea completo el rostro. Ándale, ¿sí? A ver. Sí, continúa ahí. Gracias. Te digo, ya lo estamos terminando, pero yo sigo encontrando, ¿no? Cosas que me siguen pareciendo muy interesantes y cosas que no quiero que se pasen, pues, ¿no? Que sí se platiquen, aquí con tu audiencia y que lo podamos pelotear nosotros. Pero pues está muy interesante y hay un fragmento aquí que quería leer para todos que dice que en el principio fueron los árboles. Es un pequeño pedazo del libro que está muy interesante. Dice, los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie y tal vez el más antiguo recipiente de nuestras palabras escritas. La etimología de la palabra encierra un viejo relato sobre los orígenes. En latín, liber significa libro. Originariamente daba nombre a la corteza del árbol o, para ser más exactos, a la película fibrosa que separa la corteza de la madera del tronco. Plinio el Viejo afirma que los romanos escribían sobre cortezas antes de conocer los rollos egipcios. Durante muchos siglos, diversos materiales como el papiro, el pergamino, desplazarían a aquellas antiguas páginas de madera, pero en un viaje de ida y vuelta con el triunfo del papel, los libros volvieron a nacer de los árboles. Entonces, pues nos va diciendo cómo la base es el árbol, ¿no? Como ya he explicado, nos dice Irene Vallejo, los griegos llamaban biblión al libro, rememorando la ciudad fenicia de Biblos, famosa por la exportación de papiros. En nuestra época, el uso del término en su evolución ha quedado reducido al título de una sola obra, que es la Biblia, ¿no? Para los romanos, liber no evocaba ciudades ni rutas comerciales, sino el misterio del bosque donde sus antepasados empezaron a escribir, entre los susurros del viento en las hojas. También los nombres germánicos Buk o Bok descienden de una palabra arbórea, el haya de tronco blanquecino. En latín, el término que significaba libro sonaba casi igual que el adjetivo que significa libre.
Aunque las raíces indoeuropeas de ambos vocablos tenían orígenes distintos, muchas lenguas romances como el español, el francés, el italiano o el portugués han heredado el azar de esa semejanza fonética, que invita al juego de palabras, identificando la lectura y la libertad. Para los ilustrados de todas las épocas, son dos pasiones que siempre acaban por confluir. Aunque hoy dice, para los ilustrados de todas las épocas, son dos pasiones que siempre acaban por confluir. Aunque hoy hemos aprendido a escribir con luz sobre pantallas de cristal líquido o de plasma, todavía sentimos la llamada originaria de los árboles. En sus cortezas estamos redactando un disperso inventario amoroso por la humanidad. Antonio Machado, en sus paseos por los campos de Castilla, solía detenerse junto al río para leer algunas líneas de ese libro de los amantes. Y dice, he vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera, en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son de agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Y luego nos dice Irene Vallejo, dice, cuando un adolescente traza a punta de navaja unas iniciales en la corteza plateada de un álamo, reproduce sin saberlo un gesto muy antiguo. Calímaco, el bibliotecario de Alejandría, ya menciona en el siglo III a.C. un mensaje amoroso en un árbol. No es el único. Un personaje de Virgilio imagina cómo la corteza, con el paso de los años, ensanchará y corroerá su nombre y el de ella. Dice, entre comillas, y grabar mis amores en los jóvenes árboles. Crecerán los árboles y con ellos creceréis vosotros, amores míos. Quizá la costumbre, nos dice Irene Vallejo, todavía viva, de tatuar letras en la piel de un tronco para conservar el recuerdo de alguien que vivió y amó. Fue uno de los episodios más tempranos de la escritura en Europa. Tal vez a orillas de un río que corre y pasa y sueña, como decía Machado, los antiguos griegos y romanos escribieron los primeros pensamientos y las primeras palabras de amor. ¿Quién sabe cuántos de esos árboles terminarían convertidos en libros? Entonces está bonito, ¿no? Y está interesante me gustó mucho esta relación que encuentra Irene Vallejo en la palabra, en la raíz de la palabra del libro, en la raíz del latín, y cómo se relaciona con libre, porque pues me recordó mucho a tu frase, ¿no? A la frase a una de tus frases, que siempre mencionas ahí en el programa, aquí en el programa, y de cómo pues se relacionan, ¿no? Libro, librérate, liberarse, ¿no? Y cómo la lectura pues es eso, ¿no? Esta oración que escribe Irene Vallejo, donde dice que las personas ilustradas siempre encuentran esa relación, ¿no? Que acaban por confluir, dice, para los ilustrados de todas las épocas, son dos pasiones que siempre acaban por confluir, hablando de la libertad y de la literatura, ¿no? Entonces está muy suave, es un detalle ahí que encontré en el libro que pensé que era muy, pues que era importante ahí de mencionar, pues, ¿no? De relacionar sobre todo, pues digo, con... Fíjate lo que comentas, efectivamente, una de las frases del programa es
libro libre, ¿no? O sea, y está muy relacionada no solo etimológicamente, sino también por lo que considero yo que significa un libro, la lectura, es un acto de alguna manera de libertad. Y el término librérate, ¿eh? O sea, librérate es hazte libre a través de los libros. Claro. Ese es el sentido, ¿no? Está muy relacionado. Lo mismo que lo de Biblos, pues, Biblos, Biblia y Biblos, una de las ciudades fenicias, como comentaste ahorita. ¿Sí? Entonces, el gran mérito del escrito de Irene Vallejo es que nos va desentrañando, pues, la historia del libro, ¿sí? En todas sus manifestaciones. Y el gran mérito tuyo, Brando, es compartir esto. Y el gran mérito de Confieso es servir de canal. Y Sí, sí, luego, sí. Y pues está muy interesante, ¿no? Y tiene fuerza esto de cómo queremos siempre dejar un recuerdo de nosotros, dejar nuestro legado y, o sea, la importancia esta o la fuerza esta de que en el árbol pongas las iniciales, pues, ¿no? Es como, ¿qué te manda o de dónde lo aprendiste o qué? ¿No? O sea, es algo pues muy natural por dejar la huella y por ser parte de la historia, ¿no? O sea, cómo demuestras que exististe, pues, o sea, pues, ¿no? sí, Ahí. fíjate, eso no, somos muy dados el ser humano a grabar. Bueno, hay una canción de Vicente Fernández, bueno, que él la canta, ¿no? Grabé en la penca de un maguey tu, no, tu nombre. Y luego, ¿sabes dónde también, Brando? En las piedras. Ajá. En las piedras tú vas a encontrar. Aquí estuve yo, dice ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es algo más ancestral todavía, ¿no? Es desde la Claro. época de las cavernas donde se han encontrado las pinturas rupestres. Me estoy acordando, aquí en Hermosillo había un antro, había un centro nocturno, pleno centro de la ciudad ahí, que era muy concurrido, ¿no? Y ya estaban cansados los dueños de que los baños estaban llenos de escritos de Ajá. todo tipo, algunos poéticos, otros groseros, otros poéticos pero groseros al mismo tiempo. Entonces se les ocurrió en el baño colocar un pizarrón y colocar gis. ¿Quieres escribir? Pues Ok, ya tienes ahí, ¿no? ya tienes dónde, ¿no? Bueno, pues, ¿sabes qué hacían, Brando? Seguían escribiendo en... Agarraban el pizarrón, lo hacían a un lado. Sí, porque el punto no era escribir, perdón, el punto no era, sí, exactamente, escribir sobre cualquier cosa, no, Claro, claro. ¿sí? Y las mamás que tienen niños pequeños o que tuvieron niños pequeños y los papás también, en un momento dado, se han de acordar, el pleito que hay, a ver, dime. Sí, 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 para allá iba yo un poco, que, o sea, está muy interesante cómo es un instinto, pues, ¿no? O sea, tú mencionas a los cavernícolas pues, ¿no? O sea, uno puede pensar en, pues desde que empezó la humanidad y los primeros jeroglíficos y todo para, ¿no? Pero más allá de eso, más cercano, pues piensa uno en los sobrinos o cuando uno era pequeño, ¿no? O cualquier chamaco travieso ahí, cómo tienen esa necesidad, esas ganas de andarte rayando la pared y que el cuaderno no es suficiente, pues, ni algo que se va a olvidar, o sea, que en su subconsciente ellos saben que se va a olvidar. ¿Por qué en el pizarrón no? Porque en el pizarrón se borra, pues, ¿no? O sea, no es una onda que alguien lo razone o que sepa por qué, simplemente es ese instinto, ¿no? O los mesabancos de las escuelas, o sea, las ganas que te dan de ponerle ahí tu inicial, ¿no? O así, o sea, es muy interesante y es un instinto pues muy propio de los humanos, ¿no? Siento, o sea, es algo bueno de estarlo viendo, la naturaleza de eso, la raíz y cómo estamos conectados también
con esto que tú mencionas, ¿no? Biblos, pues uno piensa en la Biblia, pero va más allá. Y cómo la fuente aquí, pues, que es Irene Vallejo, nos dice que la base son los árboles. Entonces, cómo estamos conectados con los árboles de esta manera, de esta manera tan fuerte, ¿no? Y lo que mencionas también está muy suave, de cómo los árboles son la base. Irene Vallejo se encarga, tiene su función de recapitular toda esta información y de escribirla y de sacarla al mundo, y nosotros estamos aquí pues platicando de esto y haciendo nuestro pedacito para que se pueda todavía más, ¿no? Compartir y que cada quien tenga su opinión al respecto y que podamos tener este intercambio, ¿no? Siempre es muy interesante. Pues está muy suave, como dices tú, pues mucha gente se va a relacionar con esto, ¿no? De cómo cuando somos niños o si tienes hijos, sobrinos y están chiquitos y todo, vas a ver este comportamiento que pues es infalible, ¿no? O sea, que es a fuerzas, pues que te van a dar ganas de andar pintando y todo en un lugar en donde es bien difícil de borrar y tiene su razón de ser, pues no es por necio y no es por, o sea, no, hay que darle también su lugar a eso, ¿no? Y más adelante todavía, ya en las últimas páginas del libro, hay un momento que se toma Irene Vallejo para acomodar un poco toda la información que nos estuvo dando en aspectos generales, ¿no? Entonces dice, atrévete a recordar, dice, la invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel, el de los libros, dice, los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. En diferentes épocas hemos ensayado libros de humo, de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz, los ordenadores y ebooks, los libros electrónicos. Han variado en el tiempo los gestos de abrir y cerrar los libros o de viajar por el texto. Han cambiado sus formas, ha cambiado su rugosidad o lisura, su laberíntico interior, su manera de crujir y de susurrar, su duración, los animales que los devoran y la experiencia de leerlos en voz alta o baja. Han tenido muchas formas, pero lo incontestable es el éxito apabullante del hallazgo. Debemos a los libros la supervivencia de las mejores ideas fabricadas por la especie humana. Sin ellos, tal vez habríamos olvidado a aquel puñado de griegos temerarios que decidieron entregar el poder al pueblo y llamaron democracia a ese osado experimento. A los médicos hipocráticos que crearon el primer código deontológico de la historia donde se comprometían a cuidar también a los pobres y los esclavos. Ten en cuenta los medios de tu paciente. En ocasiones debes incluso prestar tus servicios gratuitamente. Y
Si tienes oportunidad de servir a un extranjero que se encuentra en dificultades económicas, préstale plena asistencia. A Aristóteles, que fundó una de las más tempranas universidades, y decía a sus alumnos que la diferencia entre el sabio y el ignorante es la misma que entre el vivo y el muerto. A Eratóstenes, que usó el poder del razonamiento para calcular la circunferencia de la Tierra con un margen de error de apenas 80 kilómetros, utilizando tan solo un palo y un camello. O los códigos legales de aquellos locos romanos que un día reconocieron la ciudadanía a todos los habitantes de su enorme imperio. O a ese griego cristiano, Pablo de Tarso, que pronunció quizá el primer discurso igualitario cuando dijo: no hay judío ni griego ni esclavo, ni hombre libre, ni hombre ni mujer. Conocer todos esos precedentes nos ha inspirado ideas tan extravagantes en el reino animal como los derechos humanos, la democracia, la confianza en la ciencia, la sanidad universal, la educación obligatoria, el derecho a un juicio justo y la preocupación social por los débiles. ¿Quiénes seríamos hoy si hubiéramos perdido el recuerdo de todos esos hallazgos, igual que olvidamos durante siglos las lenguas y los saberes de las civilizaciones egipcia y mesopotámica? Si cada época perdiese el contacto con las anteriores, si cada siglo cortase el cordón umbilical, solo podríamos construir una fábula sin porvenir. Sería la asfixia. No pretendo omitir las zonas de sombra de esta historia. La palabra cooperación tiene un halo benéfico que en ocasiones puede encubrir relaciones oscuras. A menudo, las redes de colaboración sirven también para explotar y oprimir al prójimo. Muchas sociedades se han organizado para garantizar la continuidad de su sistema esclavista, y los nazis para orquestar la solución final. Los libros también pueden ser vehículo de ideas dañinas. Platón, que creía en la reencarnación, inventó un mito para explicar la existencia del sexo femenino. Nacer mujer es el castigo y la expiación para aquellos hombres que fueron injustos en una vida previa. Aristóteles escribió que los esclavos son inferiores por naturaleza. En su colección de epigramas, Marcial no parece sentir escrúpulos morales cuando adula hasta el empalago a un emperador cruel, ni al hacer chistes a costa de gente con defectos físicos. La mayoría de los escritores romanos consideraban parte de su civilización los combates de gladiadores, donde el público se divertía contemplando la agonía de los luchadores. Los libros nos convierten en herederos de todos los relatos, los mejores, los peores, los ambiguos, los problemáticos, los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar y permite elegir. Resulta difícil evitar el sobresalto ante la entraña mezcla de creatividad, esplendor, violencia y atropellos característica de las civilizaciones que construyeron los cimientos de Europa. Este desasosiego es casi un axioma de la modernidad tardía. Cuanto más sensata y perspicaz sea nuestra comprensión histórica, más seremos capaces de proteger aquello que valoramos. Como escribe el poeta y viajero Fernando San Martín, el pasado nos define, nos da una identidad, nos empuja al psicoanálisis o al disfraz o a los narcóticos y al misticismo. Los que somos lectores tenemos un pasado dentro de los libros, para bien o para mal, porque leímos cosas que hoy nos causarían perplejidad, incluso aburrimiento, pero también leímos páginas que todavía nos provocan entusiasmo o certezas.
Un libro siempre es un mensaje. Los libros han legitimado, es cierto, acontecimientos terribles, pero también han sustentado los mejores relatos, símbolos, saberes e inventos que la humanidad construyó en el pasado. En la Ilíada contemplamos el desgarrador acercamiento entre un anciano y el asesino de su hijo. En los versos de Safo descubrimos que el deseo es una forma de rebeldía. En la historia de Heródoto aprendimos a buscar la versión del otro. En Antígona vislumbramos la existencia de la ley internacional. En las troyanas nos enfrentamos a la barbarie propia. En una epístola de Horacio encontramos la máxima ilustrada: atrévete a saber. En el arte de amar de Ovidio hicimos un curso intensivo de placer. En los libros de Tácito comprendimos los mecanismos de la dictadura. Y en la voz de Séneca escuchamos un primer grito pacifista. Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados que no han envejecido del todo mal. La igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños estén mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de usar y mermar el erario público para cuidar a los enfermos, los ancianos y los débiles. Todos estos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos, y llegaron hasta nosotros por un camino incierto. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Buena frase para concluir tu participación de hoy. Muy interesante. Fíjate que te propondría, Brando, en la siguiente vez que participes, vuelve a retomar lo que va diciendo de cada autor. ¿Sí? En Tácito fue esto, en Heródoto fue esto otro, en Séneca fue acá. ¿Sí? Me gusta esa parte. Entonces, Claro. si te parece, la siguiente intervención, empiezas ahí. Ok. Y le sigues. Sí. Algunos incluso ya los hemos platicado, ¿no? Sí, pues prácticamente todos. Ajá. Prácticamente todos, exacto. O sea, creo que hubo uno o dos que yo no me enteré en otros programas, pues. Pero sí está bien, está suave porque, pues justo antes de ya del epílogo, ya para cerrar, para terminar el libro, te digo, este capítulo se llama Atrévete a recordar. Entonces te lleva un poco por ahí, ¿no? De que conectes estos puntos. Ya te lo expuso, ¿no? En todo el libro, ya nos dijo como un poquito la historia y te cuenta cosas de aventura y cosas reales, cosas que ella buscó, pero ahorita es el momento de conectar esos puntos, ¿no? De ya materializarlos en algo que nosotros podamos usar para nosotros y de lo que nos quiere enseñar ella, ¿no? Entonces, creo que sí está bien, o sea, sí podemos hacerlo así. En la siguiente intervención lo retomamos de ahí. Y ahí. Fíjate, aquí cuando hemos hablado de los mitos, hemos hecho énfasis que los mitos que más conocemos son los griegos y los romanos. ¿Por qué? Porque habiendo surgido oralmente, después se escribieron. ¿Sí? En cambio, Sí, porque es del que existe récord. Registro. Pues. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, los mitos africanos, que se basan en ritos, en danzas, ¿sí? Hasta ahora que conseguimos un libro ahí que lo recopilaron, o los mitos de las tribus del norte de América, Sioux, iroqueses, cherokees, navajos, etcétera. Hasta ahora estamos conociendo, porque la tradición oral pues es muy limitada, ¿sí? Entonces, es el gran valor de la palabra escrita, ¿sí? Así es. Sí. Muy bien, Brando, ¿con qué te despides? Pues nos vamos a seguir viendo en la siguiente intervención, ¿no? Lo retomamos.
Pero nomás como último pensamiento ahí, he estado, estuve leyendo en un pequeño artículo así de que el mayor miedo que uno tiene como ser humano siempre es pasar desapercibido o no tener a un testigo ahí en nuestra vida que vea, ¿no? Lo que estamos haciendo y que pase todo. Entonces, esto está muy, muy conectado con eso, ¿no? De este instinto que tenemos de dejar marca y de no pasar desapercibidos y de lo que nos dice Irene Vallejo, que es, tenemos la elección y más cuando nos informamos y cuando leemos y entre más sabemos y más leemos, entonces más tenemos para elegir, ¿no? O sea, para decidir qué se puede hacer, se abre mucho el panorama, es algo muy, muy bonito, muy interesante, entonces Muy bien. hay que seguir haciéndolo. Este deseo que tenemos de preservar, ¿no? Oye, aquí hay unos comentarios, te les voy a compartir dos. Buenas noches, saludos para todos de Chava Gómez. Pero mira lo que dicen acá. Liliana Miranda Anduro dice, aquí en mi casa todavía están pintados los nombres de mis hijos en los closets. Bueno, preservar por encima del olvido, Brando. Así es, así es. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Buenas noches.